Hace unos días estuve charlando con un colega satanista sobre algunos aspectos de la magia mayor, concretamente el uso de nombres infernales, mitología antigua o folclore popular. Durante nuestras conversaciones tratamos la conveniencia del uso de los dioses antiguos e incluso de personajes de la cultura popular, tanto del mundo del cine como de la literatura, e incluso yo lo extendería hasta los cómics y videojuegos. Pues bien, encontré que muchos de estos personajes se convierten en íconos, verdaderos símbolos de poder para un satanista experto y conocedor de las complejas estructuras de la magia mayor. Para que sea mejor entendido a lo que quiero llegar, tomemos por ejemplo a un freak mentalmente sano. Él está obsesionado por ciertos personajes, mitologías y anécdotas de la cultura popular contemporánea. Sus héroes, dioses y demonios se encuentran entre las páginas de un cómic, en libros de fantasía y ciencia ficción, en una película, en una serie o videojuego. Todos ellos, los freaks, suelen tener uno o varios favoritos, un personaje o personajes, un arquetipo que casi siempre tienen una habilidad o algún atractivo que nuestro freak desea para él. Tanto es así que en convenciones, reuniones y festivales aprovecha para disfrazarse como su personaje e incluso para actuar como él de la forma más convincente adoptando su personalidad. Sin embargo, el freak sano sabe que esto que hace solo es un juego, un rol que le gusta interpretar, pero su fantasía, su creencia en el personaje, es tan fuerte que casi le hace sentir en el mundo de ese personaje. Tanto es así que cualquier ajeno al mundo freak que acuda a estas reuniones de chicos raros se sentirá sumergido en un cómic o mundo de fantasía en la otra realidad. Sabemos que el movimiento freak no solo se basa en disfrazarse de algún personaje de un manga. Todo esto va mucho más allá. Confeccionan sus propios altares con sus personajes favoritos. Cada caja sin abrir con una figura o juguete es a sus ojos una reliquia sagrada, así como sus cómics perfectamente preservados o sus libros, DVD y videojuegos edición de lujo. Son piezas únicas, hasta llegan a tener sus propios idiomas y jerga. Todo esto acaba por convertirse en obsesión, una vida compulsiva sostenida en la fantasía, una conducta poco recomendable para un satanista, pero de ella se aprende algo valioso. La figura arquetípica, el otro yo, aunque ser freak hoy en día también está de moda. Es casi imposible escapar de la cultura popular para ser único. Así que el satanista, como método de desplazarse de la homogeneidad de la masa, busca otros ideales arquetípicos provenientes de la antigüedad o de épocas recientes, aunque con frecuencia el satanista puede echar a mano de los arquetipos actuales. El satanista nunca debe de olvidarse que todos los dioses y demonios no son más que el producto de la imaginación de otros hombres. Por tanto, ¿qué más de dónde procede el dios o demonio que hemos elegido para un ritual? Tiene la misma validez para el satanista, ya vengan de un arcaico grimorio como de un cómic cuyas páginas nos evoquen un ser de gran poder, un perfecto arquetipo de nuestro ideal. Durante nuestra estancia en la cámara ritual, el mago satánico evocará la fuente de su poder, su alter ego. Debe manifestarse en todo su esplendor y lo más convincentemente posible. En el rito individual, el mago automáticamente es quien desea ser, pero en un ritual congregacional, este esfuerzo debe desarrollarse hasta transmutar su alter ego en un arquetipo colectivo perfecto, la representación misma de Satanás surgiendo del infierno. La magia de la fantasía, sin lugar a duda, una de las cosas que hace más interesante la vida es la fantasía. Con ella no haríamos ni la mitad de las cosas que hacemos. Es una verdadera bendición y una herramienta muy útil capaz de controlar a millares, como nos han demostrado las grandes civilizaciones y organizaciones llamadas religión, que ampliamente se han valido de ella. ¿Qué sería de nuestro pequeño mundo sin la fantasía? No es esta una pregunta que se pronuncie uno seriamente a menudo, pero si reflexionamos sobre esta cuestión, llegaríamos a la conclusión de que sin ella,
muchas de las comodidades de las que disponemos hoy en día no serían posibles, simplemente porque la fantasía es el motor de arranque de la inventiva. Por ponerles un ejemplo, si el hombre nunca hubiese tenido la fantasía de volar como un pájaro, quizás los aviones nunca hubiesen sido creados. Si el hombre nunca hubiese imaginado un mundo fantástico más allá de la muerte o más allá de la materia, tampoco las religiones, como la mitología o la metafísica, nunca hubiesen existido. En pocas palabras, sin la fantasía, nuestro mundo sería un lugar muy duro y más frío. Sin este revigorizante estimulador de la mente, se han escrito miles de libros fantásticos de mundos que solo existían en la mente del autor y ahora, mágicamente, es compartido por todos aquellos que leen sus obras. Tan mágica es la fantasía que lo impregna todo, desde ritos a grandes construcciones evocativas como los parques temáticos. Es sin duda un recurso inagotable que explota y hace detonar la imaginación en los individuos capaces de crear. Cuando una persona, carente de imaginación y de creatividad, contempla una obra producto de la fantasía, ya sea mediante una lectura o mediante la visión de una película o una obra de teatro, su cerebro simplemente queda embelesado. Muchos incluso no saben distinguir de esa obra que es real o que pretende transmitir, a menudo no ven más allá. En cambio, cuando una persona imaginativa y creativa contempla una obra fantástica, después de absorber el impacto, su cerebro comienza a trabajar rápidamente, diferenciando la fantasía de la realidad, es decir, leyendo entre líneas, que intenta transmitir el autor con todo aquel fantástico despliegue. Saben interpretarla. Además, la persona creativa, después de leer o contemplar la obra, va desarrollando su propia fantasía, creando así nuevos mundos, nuevos personajes o nuevas aventuras. El satanista, al tratarse de una persona creadora, se encontrará ante la fantasía y no será un simple espectador. A pesar de que el satanismo se basa en la verdadera naturaleza de las cosas, observando y estudiando el mundo material y el mundo carnal, no desprecia el placer de lo fantástico. Es por ello que somos grandes consumidores de fantasía. El satanista no solo usa de ella en sus ritos, además es empleada en muchas de sus creaciones, como es el caso de este libro que alberga muchas alusiones a la fantasía. Es tan importante para nosotros y tan querida como cualquier otra indulgencia. Si observamos atentamente a otros satanistas, podremos comprobar que todos ellos tienen cierto aire misterioso, que todos ellos explotan un recurso fantástico, ya sea en el vestir, en sus adornos corporales como tatuajes, en sus creaciones o en la decoración de sus viviendas. De hecho, toda la cámara ritual de un satanista es una evocación a la fantasía. En su altar oscuro utilizará elementos que particularmente desatan en él la sensación de sentirse como un auténtico mago satánico. Usará aquellos elementos que más fácilmente le conduzcan a un estado subjetivo autoinducido. Es decir, si la lectura de los libros de H.P. Lovecraft le envuelven particularmente induciéndole a la otra realidad, usará para decorar su cámara objetos como cuadros y figuras que evoquen esas fantasías lecturas. Dicho de una forma esotérica, la cámara ritual para el satanista se convierte en su reflejo de su alma. Unas palabras sobre el sendero siniestro. Hace unos días estuve apreciando una idea muy compartida por muchos jóvenes que se interesan por el sendero de la vía izquierda. Me sorprendió que la idea común que compartían mucho y que se reflejaban en sus comentarios escritos era que el camino de la vía izquierda era mucho más fácil y directo. La verdad es que si es visto desde la distancia, el camino siniestro parece mucho más rápido, pero nada más lejos de la realidad. En el fondo, es sencillo de comprender si atiendes los principios básicos de la vía siniestra. Muchos no tienen en cuenta estos principios básicos y coherentes y al final lo que practican está más próximo a la mano derecha y a la magia blanca que a otra cosa, o cometen tal baturrillo de mezclas de creencias que al final son alumnos desorientados con un gran léxico ocultista pero con poco o ninguna coherencia. Por ejemplo, según los principios básicos de la vía siniestra y no solo del satanismo, no hay más Dios que el hombre. Todas y cada una de las creencias no son más que fantasías elaboradas por los hombres, con el objeto de explicar aquello que no comprenden.
Esto significa que un adepto del sendero siniestro solo y únicamente tiene un Dios, él mismo. Solo poseen un maestro, él mismo. El iniciado que está realmente tocado con la llama negra no busca un culto que elegir. Es él mismo el que desarrolla su creencia y su dogma. Él es un estudiante que al mismo tiempo es maestro para su maestro, pues constantemente está aprendiendo y desarrollando nuevos principios. El iniciado siniestro está en constante evolución y aprendizaje. El mago negro es al mismo tiempo su propio maestro. Si comprenden esto, comprenderán que la vía siniestra tiene tantos caminos, tantos como iniciados practican esta filosofía mágica. Así pues, no podemos considerar un mago negro a nadie que tenga un maestro, como tampoco se puede considerar un mago negro a nadie que no desarrolle sus propias creencias y principios mágicos. No se puede considerar mago negro a nadie que se sienta mal influenciado por lo espiritual, ya que la vida espiritual para el mago negro no existe, al menos que esta creencia en lo espiritual sea necesaria como desencadenante en el uso de la magia. Un arquetipo necesario, sostenido en una metafísica paradigmática creada por el propio negro. No acabar siendo esclavo de las propias creaciones o de otros es la clave para no perderse en los laberintos del sendero siniestro. Un mago negro debe sobre todo creer en sí mismo y en su criterio, sin caer en la pretenciosidad pomposa y estúpida de solo yo tengo la razón, la verdad es solo mía. Además, ha de ser siempre consciente de que esas deidades y demonios que él invoca o evoca son solo figuras arquetípicas de su propia psique y de su propia percepción del mundo. Por tanto, el mago negro no precisa pasarse la vida leyendo libros de ocultismo. Muchos de ellos no son más que tratados de religiones comparadas y magia blanca teñida de negro. Muy al contrario, podrá tomar aquellas figuras arquetípicas de la mitología, cuentos de hadas, de terror, así como de películas, cómics o videojuegos, pues cuando es entendido bien este principio, el mago negro comprende que cualquier fuente de fantasía es preciosa para desarrollar su trabajo ritual. Le pongo un ejemplo para un conjuro vampírico usando la figura arquetípica de Drácula. Oscuro señor de los Cárpatos, príncipe de las tinieblas, Vlad del Empalador, señor de la sangre, desciende sobre mí otorgándome tu poder, pues yo soy un hijo de la noche. Tu sombra vampírica desciende y yo me siento uno más en tu oscura cofradía. Drácula, dame tu poder, en el nombre de tu padre el dragón. Ya siento mi sangre excitada, hambrienta de sangre humana. Yo soy uno contigo, pues soy un vampiro. Salve Drácula, salve a Alucard, salve príncipe de las tinieblas, Asá Safié. Así sea en romano. Así de sencillo es camino de la vía siniestra. Así de complicado se hace para aquellos que aún piensan como los del sendero de la vía diestra. A diferencia del sendero derecho, la luz, los que trabajan en el lado siniestro, la oscuridad, lo hacen desde el interior, y solo en el interior ha de buscar la magia. Los libros y los maestros no son más que señales en el camino. El verdadero camino se lo traza uno mismo. Tú escogiste el camino más complicado. ¿Qué esperabas? ¿Que te llevaran de la mano? Brujería, posesiones demoníacas y exorcismo en el siglo XXI, visto según el satanismo. Históricamente, el comportamiento fuera de la norma imperante en cada sociedad ha sido el ejemplo por excelencia del predominio de la superstición frente a la racionalidad. Así, a lo largo de los tiempos, innumerables personas han sido estigmatizadas, excluidas, perseguidas y muchas veces asesinadas por una ignorante mezcla de enfermizo miedo y fanatismo religioso, simplemente por padecer algún desequilibrio psíquico, por demostrar alguna rareza o incluso por sobresalir en sus aptitudes intelectuales. Y aunque a cualquier persona medianamente instruida pueda parecérsele que estos hechos son cosa del oscuro pasado de nuestra especie, ya superados y únicamente presentes hoy en día en la ficción literaria o cinematográfica, la realidad es otra muy distinta. En la actualidad, en numerosos países africanos es mayoritaria la creencia en hechizos y posesiones demoníacas, y aunque generalmente la población asocia la brujería a mujeres de edad avanzada, como era habitual en nuestra cultura occidental, los niños pueden ser también sospechosos. Así,
Si un infante habla o se comporta como un adulto o es insolente con sus mayores, puede ser tachado de brujo. Y por supuesto, como siempre, las niñas se llevan la peor parte en este supersticioso entorno, ya que éstas además pueden ser acusadas de brujerías y demuestran aptitudes sobresalientes en el colegio o presentan intereses por las ciencias o las matemáticas, puesto que en estas sociedades profundamente machistas y tradicionales, al género femenino se le considera mentalmente inferior al varón. Muchos de estos indefensos acusados han debido huir de sus hogares y actualmente solo en Ghana sobreviven en condiciones penosas alrededor de 1000 mujeres y cerca de 700 niños en los denominados campamentos de brujas situados en el norte del país. También, tal y como denuncia la UNICEF, en todo el continente miles de estos niños brujos perseguidos en sus comunidades de origen malviven en los suburbios de las grandes ciudades africanas donde el anonimato les sirve de refugio. Y las consecuencias de estas acusaciones pueden ser todavía más terribles que la simple exclusión, abandono o persecución, ya que ese mismo informe de UNICEF indica que existen evidencias documentadas de asesinatos de supuestos niños brujos en al menos 6 países del continente. Y bajo el sustrato animista de estos países, las religiones organizadas, lejos de luchar contra el problema, lo agravan, ya que varias iglesias cristianas, principalmente las pentecostales y los movimientos cristianos proféticos, como los carismáticos o revivalistas, se encargan de propagar el miedo a la brujería y de legitimar su persecución, incluyendo a menores, tal y como sigue denunciando UNICEF. Y muchos de ustedes, confortablemente situados en nuestro privilegiado y avanzado mundo occidental, opinarán que estas terribles pero anticuadas visiones están restringidas en la actualidad al depauperado tercer mundo, y por desgracia se equivocan. Además de los diversos telepredicadores norteamericanos que expulsan demonios en cada una de esas actuaciones, según diversas estadísticas, el 40% de los estadounidenses creen en posesiones demoníacas. La Iglesia Católica tiene exorcistas en activo en todo el orbe cristiano. No solo eso, sino que en el año 2000, el propio Papa Juan Pablo II y otros altos cargos de la Curia Vaticana realizaron un exorcismo a una italiana, que por cierto fracasó estrepitosamente ya que fueron humilladamente derrotados por el espíritu demoníaco que poseía a la joven según relato de testigos. Más recientemente, el pasado año 2011, médicos del Departamento de Psiquiatría del Hospital Clínico de Madrid publicaron en una revista científica especializada el caso médico de una joven diagnosticada de esquizofrenia paranoide, que durante su tratamiento psiquiátrico fue sometida sin consentimiento profesional alguno a múltiples exorcismos que acabaron interfiriendo con la medicación, y con el agravante de que los sacerdotes católicos oficiantes conocían la historia clínica previa de la paciente, tanto en su diagnóstico como en el tratamiento prescrito. Por supuesto, ni en este ni en ningún otro de los múltiples casos ocurridos en las últimas décadas, los exorcistas, todos ellos occidentales y por tanto no pertenecientes a una tribu perdida, no lo olvidemos, jamás han sido acusados de intruismo profesional, imprudencia temeraria o cualquier otro delito punible al someter a personas temporalmente discapacitadas a sus cavernarios ritos chamánicos. ¿Y qué dice a todo ello la ciencia médica? Pues generalmente muy poco. Es bastante habitual, como en el caso comentado anterior, que los médicos simplemente asuman como un mal menor o una desagradable interferencia, pero tolerable al fin, el ignorante y dañino intrusismo de los mediadores de lo divino. Alguien recuerda no ya una denuncia, sino algún comunicado o declaración de cualquier asociación de psiquiatras o neurólogos oponiéndose a estas absurdas y peligrosas prácticas en los supuestamente civilizados países occidentales. Y ahora, para terminar, les dejo un ejemplo del poder de la ciencia en estos supuestos. A una adolescente hasta ese momento normal comienza a sufrir pequeñas cefalias, se muestra olvidadiza, sufre de ansiedad y presenta leves problemas de coordinación motora o del habla, síntomas todos ellos que pueden bien detectarse o bien pasar largo tiempo inadvertidos para sus familiares y conocidos, dependiendo de la gravedad e intensidad de los mismos, del entorno social o del contexto histórico. Al cabo de un tiempo y de forma totalmente repentina, su situación empeora radicalmente, ya que nuestra joven mujer comienza a presentar varios de los siguientes extraños comportamientos.
convulsiones, revolcarse por el suelo, arrancarse la ropa, arquear completamente hacia atrás su espalda de forma casi antinatural, pérdida de reflejos básicos, gritar como una posesa, insultar y escupir a quienes le rodean, alucinaciones paranoides, hipersexualidad o crisis epilépticas. Inciso, no me digan que no les recuerda al inolvidable e inquietante personaje de Regan MacNeil, la famosa niña de la genial película El Exorcista, basada en el libro homónimo de William Peter Blatty. Por cierto, inspirado a su vez en un exorcismo real realizado en 1949 por jesuitas de la Universidad de Georgetown. Pues por suerte para esta chica y para los otros centenares de personas con síntomas similares, los médicos encargados del caso y diversos investigadores más, que no debían de ser muy religiosos, aplicaron el método científico suponiendo la buena y racional hipótesis de que se encontraban ante una enfermedad de etiología desconocida aunque originada por causas naturales. Al final, tras varios años de estudio, se descubrió que estos extraños y llamativos síntomas eran causados por un nuevo tipo de rara encefalitis autoinmune que ataca a células nerviosas provocando un mal funcionamiento del cerebro. Además, un tratamiento con inmunosupresores logra revertir la enfermedad en estos tan llamativos pacientes. Así que, al final no son necesarios ni exorcismos, ni conjuros, ni hogueras de ningún tipo. Una nueva derrota más para el dios de los huecos, cuyo poder se reduce día a día cada vez más hasta su más completa desaparición. Terrible postdata final. Hace unos días, una joven acusada de brujería fue salvajemente torturada y posteriormente quemada viva en Nueva Guinea, Papúa. En este país, tal y como denuncia Amnistía Internacional, solo habituales las acusaciones de hechicería hacia las mujeres para despojarlas de sus propiedades, y está tan extendida esta creencia que existe una ley en vigor desde 1971 que regula específicamente estas prácticas y sobre la que diversas asociaciones de derechos humanos y organismos internacionales han pedido reiteradamente su derogación.